Hola, buen día. Hola, Buen día, Rubén. profe. Hola, buen día. Hola, Adri. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. Hola, Nuria. Hola, Nuria. ¿Qué tal? Buen día. Hola a todos. Bueno, ¿cómo van con las entregas? Los de la Sí. guía 2 están, bueno, ayer varios se contactaron conmigo diciendo que necesitaban más tiempo para completarla, así que el plazo, ya les puse también un mensaje por Face, el plazo de entrega se extendió hasta hoy a la noche. Perfecto. Lo importante es que si no llegan, lo ideal sería que lleguen, pero si no llegan, tienen que avisar, ¿sí? Eso es importante. Y después vamos a que todos se entreguen, ahí vamos a subir los modelos de guía resueltos. Bueno, vamos a algún comentario, alguna pregunta, algo. Si no, vamos ya a empezar la clase. Nada. Bueno, entonces empecemos. Voy a compartir. La misma presentación que está subida en el Moodle. Voy a sacar el video porque se me hace muy lento internet, si no, así es más rápido. ¿Está? Bueno, hasta ahora arrancamos con la bioenergética para ver cómo se maneja todos los procesos, uso y transferencia de energía en los sistemas vivos. Para eso tuvimos luego que ver los biocatalizadores. Los biocatalizadores, que son las moléculas orgánicas, macromoléculas producidas por las mismas células, indispensable para que ocurran las reacciones químicas en las condiciones compatibles con la vida. Si no tuviéramos esos catalizadores, no sería posible cumplir con ninguna de las reacciones del metabolismo. Todas requieren de enzimas. Por lo tanto, muy poco, casi nada es espontáneo a nivel de organismos vivos, ¿sí? Porque si fueran espontáneos, serían imposibles de controlar, ¿sí? Entonces es muy importante para poder organizar y que haya un orden que permita la vida, que necesitemos un catalizador para que una reacción ocurra. Entonces, ese catalizador va a estar regulado a distintos niveles. Bien, entonces eso es el quid de la cuestión del uso de energía y funcionamiento metabólico en un organismo vivo. Pero ahora nos vamos a adentrar en las reacciones que ocurren, o sea, cuáles son las vías o ciclos metabólicos que pueden mantener un organismo vivo. Y acá, fíjense, las rutas del metabolismo energético. Aparece el ATP como gran estrella, porque es así. O sea, el ATP es un nucleótido
trifosfato, que es el transductor universal de energía. ¿Qué quiere decir? Que va a ser una molécula muy versátil que se forma, o sea, cuando se sintetiza y se fosforila, en el segundo después que ocurrió, se hidroliza, libera el fosfato o los fosfatos, puede liberar uno o dos, y en esa liberación entrega energía química para que ocurra otras reacciones. O sea que es la moneda energética de una célula. Lean ahí, el dador inmediato de energía libre. Estos son conceptos importantísimos y que tienen que tener en cuenta en el momento de ver, la bioquímica es inmensa, es muchos ciclos, muchas vías, mucha información. Ustedes tienen que darse cuenta qué es lo importante que tienen que saber mínimamente para decir, bueno, tengo una base bioquímica. Entonces, esto es una de las cosas que mínimamente tienen que saber. Normalmente en todas las clases nosotros, tanto las presentaciones así más teóricas como las guías de estudio, hemos puesto los temas fundamentales que ustedes tienen que saber. Entonces, fíjense en esos temas. Seguir aprendiendo más extra, obviamente, bienvenido sea, pero esto es lo mínimo que tienen que saber. Entonces, este es un nucleótido, adenosina 5-trifosfato, es el ATP, lo tienen que saber, hacer la estructura, se evalúa dónde está la energía en la molécula, se evalúa cada parte de esta molécula. O sea que es muy importante que conozcan el ATP. Y fíjense que esto es importante, fíjense que es una ribosa, no es una desoxirribosa. ¿Sí? Eso es importante, que sea una ribosa, el azúcar que conforma el nucleótido. Bien, es el transductor universal de energía, es el dador inmediato de energía libre. Tal es así que cuando se simplifican las definiciones, se ha dicho que el principal rol del catabolismo es generar ATP, porque el ATP impulsa a la vida. ¿Sí? Entonces, si lo quieren decir así muy rápidamente, una definición, el catabolismo, la célula lo realiza para tener energía en forma químicamente disponible, que es en la molécula de ATP. Bien, veamos esto. Este es un mapa llevado a la mínima expresión de integración metabólica. ¿Sí? Acá vemos cómo se relacionan en una célula, porque acá tienen el límite celular, la membrana plasmática, cómo se relacionan distintos procesos importantes del metabolismo, tanto de ciclos anabólicos como de ciclos catabólicos. Entonces, este mapa es lo que mínimamente ustedes van a estudiar durante todo el curso y lo tienen que saber. Después vamos a ver otros mapas para que se den una idea de la cantidad de reacciones que ocurren en un organismo. Esto es simplificado para tener una guía ustedes mismos, qué es lo que tienen que saber. Entonces, fíjense acá, con respecto a la energía, a las rutas del metabolismo energético, en realidad este es un esquema de una célula que en la porción izquierda superior se ha puesto la pared celular, indicando que eso solamente ocurre en autótrofos, como son las plantas, ¿sí? Entonces, esta es una célula eucarionte. Arriba, a la izquierda, se ejemplifica la célula de una planta con cloroplastos, ¿sí? Que da el color verde. Bueno, eso ya lo saben. En las próximas clases vamos a estudiar fotosíntesis en profundidad. Hoy no vamos a entrar en fotosíntesis, sino que vamos a ir directo al metabolismo energético, que es común tanto en autótrofos como en heterótrofos, que es lo que está pintado de turquesa. Entonces, ya sea que una célula es heterótrofa,
es decir, que consume materia y energía del medio en forma de moléculas orgánicas, en nuestro caso el alimento. Eso entra a la célula en forma de pequeñas moléculas que pueden ser catabolizadas por la célula. Y de ahí va a provenir energía para otros procesos y muchas estructuras básicas que la célula no puede generar, las heterótrofas, entonces va a generar a partir de esas moléculas externas consumidas con el alimento. Pero todo lo que sea autótrofo, todo el mundo verde, las plantas verdes, las bacterias fotosintéticas, tienen la capacidad de generar su propia materia orgánica, generar su propio alimento. ¿A partir de qué? De la luz solar. Entonces, la luz solar como fuente de energía y materia muy simple como es el dióxido de carbono y el agua, lo que hacen es reducir el dióxido de carbono y generar hidratos de carbono. El primer producto de la fotosíntesis es una triosa, pero acá se estandariza como glucosa. O sea, una triosa sería el primer producto, pero la ecuación general de la fotosíntesis siempre se pone glucosa. Es una simplificación de todo el proceso. Entonces, fíjense en el cloroplasto, que acá tenemos dióxido de carbono más agua, por acción de la luz solar, se sintetiza hidrato de carbono, acá por ejemplo está glucosa, y se libera oxígeno. El oxígeno que se libera es el oxígeno del agua. Y lo que se aprovecha del agua, esto es una reacción redox, o sea, esto es una síntesis basada en reacciones de óxido-reducción. Fíjense que el dióxido de carbono está en su máximo estado oxidado y el oxígeno está en su máximo estado reducido. Entonces, por acción de la luz, los electrones del agua pasan al dióxido de carbono y por un montón de reacciones que ya van a ver, generan una molécula orgánica de 6 átomos de carbono que es central en el metabolismo energético. Entonces, ya sea cualquier tipo de célula, esta glucosa va a estar disponible en el citoplasma para catabolizarse. Entonces, fíjense que la glucosa se rompe, se lisa, se escinde a través de un proceso que se llama glucólisis. Lisis es ruptura, la lisis de la glucosa. Entonces, este es un proceso catabólico que ocurre en el citoplasma y que la principal función es generar ATP. Esa sería una forma de generación de ATP. Es decir, que a partir de la energía del sol, finalmente esta célula pudo tener energía químicamente utilizable. Tener un potencial químico en una molécula especial, ATP, para poder usar en todos sus procesos. Ahora, la glucosa tiene 6 carbonos, el piruvato tiene 3, entonces tenemos todavía una molécula con energía. Entonces, si hablamos del metabolismo con oxígeno aeróbico, ese piruvato puede seguir siendo oxidado. Entonces, para eso va a entrar a la mitocondria. Es decir, que en la mitocondria el piruvato, que es una molécula orgánica con 3 átomos de carbono, es un alfa-cetoácido, se va a descarboxilar, ¿sí? Y va a generar este compuesto que es acetil-CoA. Acetil-CoA no es ni más ni menos que un acetato, es decir, un ácido carboxílico de 2 átomos de carbono, esterificado con una molécula que es una coenzima, que tiene un grupo sulfidrilo y hace una unión especial. Entonces se forma muy energética, acetil-CoA. Y este va a ser el precursor del ciclo de Krebs. Entonces, ahí tenemos la vía de los hidratos de carbono.
hay otras moléculas altamente energéticas. Las otras moléculas altamente energéticas son los lípidos, que están representados acá, en rosa. Ustedes saben ya que se llaman triacilglicéridos, muchos de ellos, o sea, no todos se llaman así, pero los que reservan energía en la célula son los triacilglicéridos, que están compuestos de un alcohol que es el glicerol y ácidos grasos. Entonces, los triacilglicéridos se rompen, se escinden, se lisan con el proceso que se llama lipólisis. Fíjense acá el paralelismo en la terminología. Entonces acá es glucólisis, se rompe la glucosa. Lipólisis, se rompen los lípidos. Y genera, por un lado, el glicerol, que se libera y se recicla inmediatamente, y ácidos grasos. Acá está la energía, ¿sí? Entonces, la energía está en los ácidos grasos. Los ácidos grasos van a ser transportados, todo eso ocurre en el citoplasma. Tanto la glucólisis como la lipólisis están en el citoplasma. Va a ser transportado a la mitocondria y activado con la coenzima A, tal cual como pasó con los restos de acetato de la glucosa vía piruvato, como los restos de ácidos grasos, se les une una coenzima A, que es una activación. Ustedes tienen que tener esto en la cabeza siempre. Para que ocurra cualquier reacción metabólica, no solamente hace falta la enzima, sino hace falta que el compuesto, el sustrato sobre el que va a actuar, esté activado. Entonces, cuando vean una ruta metabólica, fíjense la molécula donde tiene esa activación, ¿sí? En la glucosa es el fósforo, el fosfato. Ya cuando hablamos de la mitocondria, la activación es la unión con la coenzima A. Ya sea un ácido graso, por eso se llama acil. Ácido graso es una molécula una cadena carbonada larga, de 12, lo más común 16 átomos de carbono, muy reducida, es decir, toda hidrogenada, que tiene un grupo carboxilo en el extremo. Bueno, ese grupo carboxilo se esterifica con la coenzima A. Entonces tenemos acil-CoA. Entonces, fíjense el término que es distinto, ¿ven? Acil-CoA es el término genérico para nombrar un ácido graso. Entonces, el acil unido con la coenzima A, está activado, listo para funcionar, para metabolizarse. Acá, que es un resto de acetato, se llama acetil-CoA. La diferencia es el número de carbonos. Acá hay 2, acá hay muchos. ¿Y qué pasa? Bueno, esa larga cadena carbonada tiene mucha energía contenida en su molécula. Entonces ocurre un proceso que se llama beta-oxidación. La beta-oxidación, que es la degradación de estas largas cadenas carbonadas, generan restos de acetato, acetil-CoA. Es decir, fíjense, ya sea que venga por la hidrato de carbono o por los lípidos, el destino final es generar acetil-CoA. ¿Y para qué acetil-CoA? Acetil-CoA es la molécula precursora, alimentadora del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un ciclo central en el metabolismo, no solamente energético, sino de metabolismo de todo tipo, general, del organismo. Para todo, para síntesis de muchas moléculas y además para producir energía. Ocurre, depende de oxígeno, es decir, que si no hay oxígeno presente, no ocurre, es un ciclo aeróbico. Acá se pueden distinguir. La glucosa se puede degradar, se puede lisar sin presencia de oxígeno. Entonces, es un ciclo anaerobio. La lipólisis también. Pero ahora estamos hablando de ciclos que sí o sí tienen que contar con la presencia de oxígeno. Esos son los ciclos de las mitocondrias. Todos requieren oxígeno. Entonces, el ciclo de Krebs requiere oxígeno. La beta-oxidación requiere oxígeno. ¿Y qué se genera? Acá sí que se genera mucho ATP, porque se genera este ATP directamente a nivel de los sustratos, por eso se llama ATP a nivel de sustrato, y se generan equivalentes de reducción. Esos equivalentes de reducción, que son las coenzimas, que ya las vieron la clase pasada, el NAD
y el FAD, nicotinamina adenin-dinucleótido, reducido, flavina adenin-dinucleótido, reducido. Y fíjense que el ATP también es un nucleótido, o sea, estamos hablando de nucleótidos. Fíjense la importancia que tienen los nucleótidos a nivel metabólico en todos lados. Entonces acá estamos hablando puramente de nucleótidos que son las coenzimas de todas estas reacciones. Bueno, tanto el NAD como el FAD los llamamos nosotros equivalentes de reducción, porque van a llevar los electrones a la cadena de transporte de electrones, como su nombre lo indica, también se la llama cadena respiratoria, porque es dependiente del oxígeno, a nivel de membrana interna de la mitocondria. Eso lo vamos a ver después. Ahora, esta clase no vamos a tocar cadena respiratoria. ¿Pero qué se genera? Mucho ATP, pero mucho ATP. ¿Sí? Si acá en la glucólisis genero 2 ATP, acá genero 38 ATP. Es mucho. Es muy eficiente la energía que se puede extraer de las moléculas orgánicas cuando hay presente oxígeno. Bien. Y después, por último, lo que vamos a ver es la vía de las pentosas. La vía de las pentosas es una vía que también sufre la glucosa para generar productos muy importantes del metabolismo de biosíntesis, ¿sí? Se genera ribosa 5-fosfato para la síntesis de nucleótidos y se genera NAD-fosfato reducido para las biosíntesis reductivas. Ya lo vamos a ver más en detalle, es muy denso este tema. Pero ya sea para los nucleótidos o para la lipogénesis. Entonces, fíjense que ahí tenemos la necesidad de que ocurra otra secuencia de reacciones a partir de la glucosa. Por eso se lo llama en los libros vía alternativa de la glucosa. Es un nombre horrible que yo odio y nunca lo digo, pero se los digo porque lo van a leer. No es una vía alternativa, porque alternativa suena a que bueno, no puede ir por este camino y va por otro, nada que ver. No es una vía alternativa, es otra vía de la glucosa. Entonces, porque sí o sí las células tienen que hacer la vía de las pentosas, tienen que generar ribosa 5-fosfato y tienen que generar NAD-fosfato, si no, no puede seguir el metabolismo, porque no hay disponible la materia prima para los nucleótidos. ¿Y los nucleótidos qué? ¿Dónde están los nucleótidos? Están acá en el núcleo, están acá en las coenzimas, o sea, por todos lados hay nucleótidos. Si no hay vía de las pentosas, si no existiera, no existiría nada de esto. O sea que no es alternativo, sino que es otra vía de la glucosa. Bien. Esto obviamente por suerte está grabado, ustedes pueden volver a verlo y estudiarlo en detalle junto con lecturas y todo lo que necesiten. ¿Qué pasa acá? Bueno, para meternos un poquito, lo voy a hacer rápido porque esto, le voy a explicar el ABC de esto, pero esto después lo tienen que estudiar solo. ¿Qué es la glucólisis? La glucólisis, ya dijimos, ocurre en el citoplasma. Fíjense que de cada vía que vamos a ver tienen que tener en claro dónde ocurre. Entonces, ¿dónde ocurre? En el citoplasma. Ubíquense en el mapa metabólico. ¿Y en qué consiste? Lean ahí. Es el proceso catabólico que convierte a la glucosa en piruvato. Pregunto, ¿qué quiere decir catabólico? ¿Que consume o genera energía? Es decir, ¿termina con más energía un delta de G positivo o tiene un delta de G negativo? Responda alguien. Negativo. Bien, bien. ¿Sí? Entonces, catabólico cedió su energía. ¿Es favorable o desfavorable desde el punto de vista termodinámico? Desfavorable. ¿Cómo? Desfavorable. ¿Desfavorable? No, favorable. Termodinámicamente. Favorable. A ver, ¿favorable o desfavorable? No entendí. Favorable. Acá en el chat también Valeria, Agustina, Enzo dicen favorable. Claro, unen los conceptos. Acuérdense que desde el punto de vista termodinámico, la energía de un sistema, el sistema pierde energía. O sea, eso es lo favorable termodinámicamente.
O sea que es degradativo. Las reacciones degradativas son las favorables. Entonces, si esto es un proceso catabólico, es un proceso favorable desde el punto de vista termodinámico. Eso no quiere decir que ocurra espontáneamente, no, porque necesitamos la energía de activación, eso que ya vimos. Para eso, fíjense que en cada paso de estos procesos hay una enzima involucrada. Todas estas que están pintadas de color naranja son las enzimas de cada uno de los pasos de la glucólisis, que son 10 pasos tienen. ¿Cuál es el rol? Produce ATP a nivel de sustrato. Esto es lo que yo les decía, a nivel de sustrato. Entonces fíjense que en una reacción, cuando hay una reacción acoplada acá que genera ATP, acá hay otra reacción acoplada que genera ATP. Entonces eso es producción a nivel de sustrato. La otra es la que vamos a ver en la respiración celular, todavía no la saben. Ahora concéntrense en esta. Entonces acá, en este proceso, y además, bueno, otra cosa importante, provee moléculas para otras reacciones biosintéticas, es decir, que de acá va a salir, por ejemplo, de acá puede salir sustratos para el glicerol de los lípidos, o sea que también provee sustratos para otras vías metabólicas. Y es una secuencia de 10 reacciones que degradan a la glucosa de una molécula de 6 átomos de carbono a 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Y en ese proceso, la glucosa, para que reaccione, hay que activarla. Entonces, fíjense que la primer parte de la glucólisis requiere de ATP. Entonces, este ATP lo que hace es fosforilar la glucosa. Acá ven que tiene un fosfato la glucosa. Bueno, esa glucosa, la glucosa sin el fosfato es inocua, no va a reaccionar nunca. Le falta la energía necesaria para que se rompan, se formen nuevos enlaces. No va a ocurrir. Entonces, lo que ocurre es que se fosforila por la acción de esta enzima, la hexoquinasa, y se genera una molécula metabólicamente activa, que tiene un fosfato, glucosa 6-fosfato. Esa se isomeriza a fructosa 6-fosfato. Después tienen que ver las reacciones, pero eso ya lo van a ver cuando lo hagan el estudio, ustedes de la guía, ahí tienen que ver las reacciones. Acá lo vamos a ver en general. Fíjense que la glucosa 6-fosfato se tiene que fosforilar otra vez, porque no es suficiente un fosfato. Entonces, otra vez hay un gasto de ATP y se genera fructosa 1,6-bifosfato. Ahora sí tiene un nivel energético importante y en el proceso para adquirir eso gastó 2 ATP, que es lo que aparece acá, ¿ven? Esos 2 ATP se gastan, por eso hay un signo menos acá. Se gastaron 2 ATP. ¿Para qué? Para activar la glucosa y hacerla metabólicamente activa. Ahí es donde hay una primera excisión, es decir, se rompe la molécula en 2 triosas. Una es la dihidroxiacetona-fosfato y la otra es gliceraldehído 3-fosfato, que son isómeros. Pero la que va a ser sustrato de la próxima reacción es el gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, esta reacción va a estar desplazada hacia la formación de gliceraldehído 3-fosfato, porque se va a acumular dihidroxiacetona y permanentemente va a desaparecer el gliceraldehído 3-fosfato. Por lo tanto, va a estar esta flechita de arriba más desplazada hacia la formación de gliceraldehído. Porque, termodinámicamente hablando, la dihidroxiacetona-fosfato es más estable. Entonces, si lo hacemos en un tubo de ensayo, tiende a haber más dihidroxiacetona, porque llega a la reacción de equilibrio. En una célula nunca llega a la reacción de equilibrio, porque si no es un organismo vivo que no puede no puede hacer ninguna reacción biológica, entonces hay que mantenerlo fuera del equilibrio. Y eso se hace haciendo desaparecer el gliceraldehído porque se transforma en otra cosa. Entonces siempre va a estar desplazada hacia lo que la célula le conviene, que en este caso es la generación de gliceraldehído 3-fosfato.
el gliceraldehído trifosfato ahora se va a oxidar a 1,3-bisfosfoglicerato. Fíjense que acá hay una oxidorreductasa, una enzima de oxidorreducción. Y todas las oxidorreductasas están ligadas a la necesidad, sí o sí, de un cofactor enzimático, ¿sí? De una coenzima. Entonces, en este caso es el NAD. Sí o sí, para que ocurra este paso, tiene que haber un NAD oxidado. Porque si no, ¿cómo se va a reducir este compuesto? Cuando un compuesto, piensen en química, cuando un compuesto se reduce, tiene que haber otro que se oxida, ¿sí? Entonces el gliceraldehído trifosfato se oxida. ¿Quién se reduce? El NAD. Entonces el NAD es el que va a captar los electrones del gliceraldehído trifosfato. Es decir, que siempre, para que la glucólisis siga andando, siga en el sentido que tiene que andar, tiene que haber NAD oxidado, siempre, ¿sí? Eso ténganlo en mente porque ya vamos a ver al final por qué ocurren ciertas reacciones. Pero es importante que tengan en mente eso, que siempre tiene que haber NAD. En el momento que el NAD está todo en estado reducido, no hay una coenzima que pueda hacer, o sea, junto con la oxidorreductasa, el paso este. Entonces se frena toda la glucólisis. Entonces es importantísimo la presencia del NAD oxidado. Entonces vayan pensando cómo hace la célula, porque es para siempre tener NAD oxidado, ¿sí? O sea, no les sirve tener todo NAD reducido. Entonces vayan pensando eso. Fíjense que acá estamos hablando de un compuesto de 3 átomos de carbono. Entonces, ocurre 2 veces. Como dijimos, a medida que el gliceraldehído se va transformando hasta piruvato, de hidroxiacetona fosfato se va isomerizando al gliceraldehído y va ocurriendo lo mismo. Entonces, acá, por glucosa, ocurre 2 veces esta parte, porque hay 2 triosas. Y por eso acá se multiplica por 2. Y fíjense que acá hay 2 pasos en los que se genera ATP. Tenemos en este de 1,3-bisfosfoglicerato a 3-fosfoglicerato con una quinasa, una enzima quinasa. Y acá fosfonolpiruvato a piruvato con la piruvato quinasa. Entonces esto ocurre 2 veces, entonces hay que multiplicarlo por 2. Por eso acá dice por 2. Por eso acá hay 4, porque está multiplicado por 2. Entonces, fíjense cuál es el balance energético. El balance energético es, por mol de glucosa, rinde 2 moles de ATP, porque esto hay que restarle lo que se usó para la activación. Pregunto, ¿cuál es el sustrato de la glucólisis? Hablen. Sustrato de la glucólisis, ya lo tienen que saber. La glucosa, ¿Cuál es el producto de la glucólisis? piruvato, Bien. ¿Qué se genera? ATP, Bien. y NADH. Y NAD, muy bien. NAD reducido y ATP. ¿Qué tipo de molécula es el ATP y el NAD? Estructuralmente hablando, ¿qué son? Cofactores. Sí, pero químicamente, ¿qué son? O Nucleótidos. sea, sí, nucleótidos. Nucleótidos. Entonces esos cofactores son nucleótidos. ¿Y qué es la glucosa? En forma genérica, en química orgánica, ¿qué dijeron que era la glucosa? ¿Qué tipo de molécula? ¡Ey! ¿La glucosa qué es? Vamos, si se equivocan, se equivocan, no le voy a decir nada. Carbono, ¿Qué es? hidrato de carbono, Es un hidrato de carbono. ¿Qué más? ¿Qué otro nombre recibe? No le voy a decir al profe Juárez. Vamos. un azúcar, Es un azúcar.
Es un monosacárido, es un hidrato de carbono, ¿sí? ¿Qué es el piruvato? Fíjense la molécula. ¿Saben qué es eso? Esa molécula de piruvato. Fíjense la estructura del piruvato. La estructura del piruvato tiene un grupo carboxilo y tiene un grupo ceto. A esto se lo llama, es del carbono adyacente. Entonces, este es el carbono alfa. Entonces, el piruvato es un alfa cetoácido. ¿Sí? Estas moléculas son centrales en el metabolismo. O sea, el piruvato, junto con otras que vamos a ver en el ciclo de Krebs, son fundamentales. Entonces, se los nombra como alfa cetoácidos. Y siempre tienen esta estructura. Tienen un grupo carboxilo y tienen un grupo ceto en el carbono adyacente, en el carbono alfa. Por eso es alfa cetoácido. Vamos a ir viendo muchos alfa cetoácidos. Son fundamentales en el metabolismo, sobre todo de las proteínas. Bien, veamos acá. Destinos del piruvato. ¿Qué pasa con el piruvato? Porque el piruvato tiene 3 átomos de carbono. Ahí lo ven en el medio, este alfa cetoácido, tiene mucha energía todavía para seguir sacándole. Entonces va a tener destinos en la célula. Cuando no hay oxígeno presente o hay deficiencia de oxígeno, como ocurre cuando ustedes salen a correr como locos y el sistema circulatorio no alcanza a llevar oxígeno suficiente para que ocurra la generación de ATP en los músculos, pero los músculos siguen activos. ¿Y qué pasa? Empieza otro proceso de fermentación en los músculos y se genera lactato. Esto los deportistas lo conocen muy bien. Bueno, ese lactato es como una vía, en este caso sí alternativa, que tenemos los organismos aeróbicos cuando tenemos deficiencia de oxígeno. Entonces, fíjense, ¿cuál es el sentido? El sentido es regenerar, o sea, el piruvato para seguir sacando la energía habría que oxidarlo. Pero no tengo oxígeno, entonces lo voy a reducir para regenerar en un último paso, acá, para regenerar el NAD reducido. Entonces, este no me sirve para seguir con la glucólisis. Entonces, lo que voy a hacer es, lo voy a usar sobre el piruvato para reducir al piruvato y tener el NAD oxidado para que siga adelante la glucólisis. Eso ocurre cuando no hay oxígeno o cuando hay deficiencia, carencia de oxígeno. Entonces, a ese estado lo llamamos los destinos de fermentación del piruvato. Fíjense acá abajo, dice destino anaeróbico. Anaeróbico es sin oxígeno. ¿Dónde ocurre? En el citoplasma. Bien. Eso es en contraproducción, en contrafase del otro proceso que sí requiere de oxígeno, que es la respiración celular. ¿Sí? Es el destino aeróbico y ocurre en las mitocondrias. La generación de ATP es abismal, la diferencia. La fermentación es poco eficiente. ¿Por qué? Porque el piruvato tiene 3 átomos de carbono y encima lo voy a reducir para poder restablecer el NAD oxidado. Entonces, es una molécula que todavía tiene energía. Entonces, simplemente por fermentación se generan 2 ATP por mol de glucosa. Mientras que si yo tengo presente oxígeno y lo hago vía respiración celular, obtengo 36 a 38 ATP. Entonces, fíjense la eficiencia de un proceso comparado con otro. El uso de oxígeno es el quid de la cuestión acá. Veamos un poquito más en detalle la fermentación. Entonces, fíjense que acá tenemos la glucosa. La glucosa tiene 6 átomos de carbono. Por glucólisis genera 2 ATP a nivel de sustrato y se forman 2 piruvatos. En ese proceso se reduce el NAD. Para que la glucólisis siga adelante necesito restablecer el NAD oxidado. Entonces, ¿cómo se hace?
Cuando no hay oxígeno, el piruvato se hace un último paso de reducción. Entonces, al reducirse el piruvato, se oxida el NAD y sigue la glucólisis. Y el piruvato se oxida, se reduce a un compuesto que se llama lactato. Ahora lo vemos con estructuras en detalle. A ese proceso se lo llama fermentación láctica y es lo que ocurre en las células eucariontes, como son nuestros músculos, por falta de oxígeno, y se va acumulando el lactato ahí, o también en bacterias lactobacillus, procariontes, que son los que generan el rico yogur y el queso. Bueno, eso es gracias a los lactobacillus que generan este proceso. Ese es un tipo de fermentación que lo llamamos láctica porque genera lactato. El otro tipo de fermentación, también hay muchos fans de este tipo de fermentación, es la fermentación alcohólica, que es la que genera etanol. Ocurre en levaduras, ¿sí? Que son células unicelulares, son organismos unicelulares eucariontes. Entonces, y generan dióxido de carbono. Esto también, las levaduras son para hacer un rico pan, para hacer una rica vino. Esta es la fermentación alcohólica. Bien, veamos más en detalle. Para el otro lado, en general, la glucosa, cuando hay presente oxígeno y hablamos de organismos aeróbicos, el piruvato se va a seguir oxidando. Porque todo el NAD que se generó, NAD reducido, va a ceder sus electrones en la cadena de transporte de electrones y se va a reoxidar para que siga la glucólisis. Entonces este piruvato tiene un destino más eficiente porque se va a descarboxilar, va a formar acetil-CoA. En ese proceso, fíjense que también se oxidó, es decir, que acá largó otro equivalente de reducción que me va a dar más energía. Entra el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un ciclo anfibólico. En este sentido lo vamos a ver como degradativo. Sale el CO2, se genera ATP y se genera equivalentes de reducción. ¿Y qué generan? Mucho ATP, comparado con la pobretona fermentación. Y si ustedes piensan desde el punto de vista evolutivo, eso se nota mucho, porque todas las células, los organismos que basan su energía en fermentación, son unicelulares, son pequeños, no tienen alta complejidad. Los organismos que logran, como los eucariontes, utilizar al máximo la energía de las moléculas orgánicas, como son los aeróbicos, pueden desarrollar organismos muy complejos, evolucionados, células más grandes. Entonces el oxígeno y estos procesos hicieron posible la evolución hacia la complejidad. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. O sea que gracias al oxígeno podemos ser lo que somos nosotros. Bien. Acá tenemos, obviamente lo simplifiqué mucho, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Gracias al oxígeno estamos presentes. Y sí, un poco sí. Si no, no me imagino siendo una pequeña bacteria tener todas las capacidades que uno puede tener. Bueno, hablando de evolución. Ahora, acá vemos el piruvato. Fíjense que acá tienen el piruvato. Este es piruvato. Bien, piruvato. Para un lado está la reacción de fermentación láctica y para abajo la de fermentación alcohólica. Ustedes después la miran en detalle, pero fíjense el lactato que está en estado más reducido que el piruvato. ¿Sí? Lo mismo pasa con el etanol. El etanol está en estado más reducido que el piruvato. ¿Cómo saben que está en un estado más reducido? Simplemente cuenten los hidrógenos y les da la idea de decir más reducido, ¿no? Porque los hidrógenos equivalen a electrones. Entonces cuenten hidrógenos y se van a dar cuenta cuál es más reducido. Acá fíjense que el piruvato pasa por el acetaldehído. Son dos reacciones para llegar al etanol. Entonces analicen bien ustedes estas reacciones. Este destino anaeróbico es en el citoplasma y no depende de oxígeno. Bien.
Y fíjense cuál es el rol: regenerar el NAD oxidado. ¿Alguien habla? Hola, hola. Sí, creo que es un micrófono activado. Alguien que está con el micrófono. Sí, apáguelo porque se acopla. Bien, entonces fíjense que acá la fermentación simplemente es un desecho, es decir, tanto el lactato como el etanol son desechos, la célula los saca del medio. Entonces, ¿para qué los hace? Porque tiene que regenerar el NAD. Lo lamento, hay que regenerar el NAD, si no, no puedo tener glucólisis. Ahora, en el caso de las bacterias y las levaduras, lo largan al medio, que es lo que nosotros después aprovechamos. Pero en el caso de los organismos aeróbicos, eucariontes, más complejos como nosotros, no lo largamos al medio, sino que lo reciclamos, porque el ácido láctico se puede luego volver a generar glucosa a partir del lactato. Entonces es una forma de generar glucosa, no se pierde para nada, sino que se recicla. Eso ocurre en las células eucariontes. Destinos del piruvato, veamos ahora el lado derecho, que es la respiración. Esta es la principal, la que define, digamos, que el piruvato vaya por el camino aeróbico, que es la formación de acetil-CoA. Y fíjense que en este caso, al contrario de la fermentación, lo que ocurre es que el piruvato se sigue oxidando. Claro, pues tenemos oxígeno de sobra, vamos a seguir oxidando el piruvato para sacarle energía metabólica. Y es lo que ocurre. Pero hay que activarlo. Entonces se activa con coenzima A. Coenzima A tiene un grupo sulfidrilo que va a esterificarse con... No, acá. Bueno, va a esterificarse con el piruvato y va a formar el acetil-CoA, que es un resto de acetato, fíjense, 1, 2 carbonos, unido a la coenzima A. Es una molécula muy activa, esta unión es altamente energética, esta, y va a ceder la energía necesaria para que reaccione en el ciclo de Krebs. Y acá, fíjense que se generó más NAD. Y bueno, ¿y por qué no hay que producir NAD fosfato? Ay, no tengo con NAD fosfato. ¿Por qué no hay que producir NAD oxidado? ¿Alguien sabe por qué en esta respiración no hace falta hacer la regeneración del NAD oxidado? ¿Quién va a ser el aceptor final de los electrones de ese NAD? ¡Charán! El oxígeno. ¿Sí? Entonces, ese es el key de la cuestión, la presencia de oxígeno. La presencia de oxígeno hace que todas las coenzimas reducidas puedan ceder sus electrones al oxígeno y regenerarse para seguir con los procesos catabólicos de la glucólisis. A ver, pregunto, ¿y cuando yo tengo oxígeno y lo reduzco, es decir, capta electrones, qué se genera? Agua. Bien, entonces este es el gran key de la cuestión. Ahora me copé con esto, me voy a comprar un lápiz óptico para poder hacerlo mejor. Ahí está, H2O. Entonces el oxígeno genera al final, en estado reducido, el agua. Y es como que se cierra el ciclo. Recuerden que en la fotosíntesis el que cede electrones al sistema es el agua. Bueno, ahora el oxígeno los está recuperando. Bien. Pero eso no ocurre mágicamente, eso es mediante lo que ocurre en la mitocondria. La mitocondria es un organelo grande, central en el metabolismo energético aeróbico. Fíjense que tiene esta es una microfotografía electrónica, y fíjense que tiene una membrana externa que es permeable, bastante permeable a todos los iones, tiene una membrana interna que está altamente plegada para extender su superficie,
porque a nivel de esta membrana ocurre el proceso de transporte de electrones, de la respiración celular. Entonces tiene que haber mucha membrana. Por eso es una estrategia celular plegar membranas. Y esta membrana es impermeable a los iones. Esa es otra clave. Es decir, que no van a pasar iones libremente. Otro quiere la cuestión acá. La membrana externa es permeable, la membrana interna es impermeable. Y adentro tenemos lo que se llama la matriz, que es el lugar, el resto, donde están las enzimas para los otros ciclos metabólicos que ocurren en la mitocondria. ¿Qué ciclo metabólico ocurre en la matriz? Bueno, el ciclo de Krebs. Entonces fíjense cómo ocurre el ciclo de Krebs. Fíjense el piruvato. El piruvato estaba en el citoplasma. Acá afuera es el citoplasma. Entonces, para poder ser metabolizado en el metabolismo dependiente de oxígeno, tiene que entrar en la mitocondria. Entonces, va a entrar en la mitocondria y en la mitocondria va a tener su destino aeróbico, que es lo que vimos recién. El piruvato se descarboxila, se oxida y forma acetil-CoA. Fíjense, entra coenzima A, sale dióxido de carbono y sale dióxido de carbono. Fíjense que acá ya ven una degradación. El dióxido de carbono es volátil, se va a la atmósfera. Y me queda, el piruvato tenía 3 carbonos, me queda uno ahora ácido acético, el acetato, que está unido a la coenzima A, entonces lo llamamos acetil-CoA. Entonces, este es el destino aeróbico. La acetil-CoA es el precursor, el alimentador del ciclo de Krebs, que es el famoso ciclo de Krebs que todos los estudiantes chillan, que se lo tienen que aprender de memoria. Bueno, ustedes también van a chillar porque se lo tienen que aprender de memoria. Hay hasta raps que han hecho, los escuché, fíjense en internet, están muy graciosos, el rap del ciclo de Krebs. Todo eso lo inventan los estudiantes de medicina. Y son divertidos, o sea que bájense o escuchen los raps para aprenderse el ciclo de Krebs. Bueno, el ciclo de Krebs es un ciclo anfibólico. ¿Por qué es anfibólico? La glucólisis es catabólica, porque es degradativa. La descarboxilación oxidativa del piruvato es catabólica, porque es degradativa. El ciclo de Krebs se lo considera anfibólico. Por un lado es degradativo, porque fíjense, si yo miro rápidamente acá, estoy viendo que la acetil-CoA tiene 2 átomos de carbono. Y acá inmediatamente estoy viendo que se liberan 2 átomos de carbono. Ah, entonces se degradó completamente en el ciclo de Krebs. Pero no es tan sencillo. Sí se degrada el resto de acetato que entra. Pero de una forma, fíjense que la primera reacción, el acetil-CoA, se condensa con la oxalacetato. Entonces, en realidad, los precursores del ciclo son el acetil-CoA y el oxaloacetato, que tiene 4 átomos de carbono. Entonces, fíjense, este es un alfa-cetoácido, reconozcan el carbono alfa, que es este es el carbono alfa. Ay, me voy a comprar un lápiz óptico, prometo. Entonces, este es un alfa-cetoácido, se va a condensar y va a formar un ácido con 3 grupos carboxílicos, que es el citrato, el ácido cítrico. Tiene 6 átomos de carbono. Entonces, este citrato, con 6 átomos de carbono, se va a catabolizar y va a liberar 2 dióxido de carbono. Pero van a seguir estando compuestos con 4 átomos de carbono. Entonces, en cierta forma se degrada, pero se generan otros compuestos. Y estos compuestos que se generan son intermediarios metabólicos de otras biosíntesis. Entonces, por eso se dice que es anfibólico, porque degrada el acetato, pero a la vez genera intermediarios que van a ser sustratos de otras biosíntesis. Por eso es anfibólico y es central en el metabolismo celular. El ciclo de Krebs ocurre en mitocondrias y requiere de oxígeno. Ustedes me dirán, ¿y dónde miércoles requiere de oxígeno? No veo el oxígeno por ningún lado. ¿Por qué requiere de oxígeno? ¿Qué se requiere hacer? Miren qué se produce en este ciclo. Además del ATP que vemos abajo,
Acá está representado como ATP, pero puede ser GTP también, depende del organismo. Normalmente las plantas generan ATP en el ciclo de Krebs directamente, los animales, los mamíferos generan GTP. Es equivalente energéticamente. Entonces acá puede ser ATP o GTP. En algunos libros van a ver uno, en otros otro. Entonces díganme, ¿qué más se genera? Fíjense, se están generando equivalentes de reducción NAD, FAD y NAD. Y más NAD. ¡Wow! ¿Cuánto? Y para que siga adelante, ¿qué se requiere hacer? A ver si alguien me siguió la clase o... Ya sé que es mucho, pero... A ver. ¿Qué se Oxidar el requiere? NAD. ¿Cómo? Oxidar el NAD. Perfecto, muy bien, espectacular. Oxidar el NAD. ¿Y qué necesito para oxidar el NAD? El oxígeno. Bravo. ¿Y dónde ocurre eso? En el citoplasma. No. ¿En qué organelo estamos? ¿En qué lugar del organelo? ¿En qué organelo estamos? Mitocondria. ¿Y en qué lugar ocurre eso? Que el oxígeno... ¿Electrones? En la cadena de transporte de electrones. ¿Entienden perfectamente? Estoy muy contenta, chicos. Estoy muy contenta porque veo que me están siguiendo y es lo que yo espero. Obviamente que acá hay personas que por ahí saben un poco más de química o la tienen más fresca o lo que sea. A los que no y están perdidos, no se asusten que está todo grabada las clases y pueden ir estudiando a un ritmo más normal, porque esto es mucha información junta, ¿sí? Yo lo reconozco que es mucha información. Bien, esto es el ciclo de Krebs. Fíjense que siempre están las enzimas, las enzimas están en cuadrados color durazno, siempre. Entonces siempre está involucrada la enzima para catalizar esa reacción. Acá las que son óxidos reductasas, que acá tienen un nombre sistemático que es deshidrogenasa, en realidad son óxidos reductasas. El nombre sistemático, o sea, el nombre, bueno, no me sale, es óxido reductasa, pero este es el nombre sistemático. Pero es lo mismo, ustedes ya lo vieron en las clases de enzimas. Entonces, fíjense que siempre las oxidorreductasas, que acá se las llama deshidrogenasas, requieren de cofactores, coenzimas, capaces de reducirse u oxidarse. Eso es fundamental que lo tengan presente para que entiendan por qué hace falta el oxígeno. Por qué hay que reciclar. Y recuerden que no son verdaderos sustratos, sino que los verdaderos sustratos son los compuestos que se van transformando. Estos no se van transformando, sino que se van reciclando. Es decir, que solamente ganan y pierden electrones y vuelven a hacer lo mismo con los nucleótidos. Entonces esto se lo llama, ¿se acuerdan cómo se lo llama? Aparte de coenzimas, ¿qué? ¿Qué? Cofactores enzimáticos. Cofactores enzimáticos, coenzimas y hay otro término que en algunos libros lo van a ver. Cosustratos. ¿Sí? No es el sustrato, es un cosustrato, acompaña al sustrato, ¿sí? También se lo llama como cosustratos. El sustrato sería el compuesto que va a ser transformado. Bien, esto se lo tienen que aprender. Todas las vías del metabolismo energético se toman completas, ¿sí? Y fíjense, acá piruvato viene de los hidratos de carbono. Hay otro que es gran generador de energía, otra molécula, que es los ácidos grasos, que vienen de los lípidos. Los ácidos grasos también son transportados a la mitocondria en forma activada con coenzima A, se llaman acil-CoA, y sufren oxidación. Se llama beta-oxidación. Después van a ver por qué, pero se llama beta-oxidación. Generan equivalentes de reducción que también van a ir a la cadena de transporte de electrones para reciclarse y generar mucha energía. Y esa beta-oxidación me genera
además de los equivalentes de reducción, acetil-CoA como alimentador del ciclo de Krebs. Entonces, también el destino es pura energía. Esto es para que se acuerden cómo era un triacilglicérido o triglicérido, también se llama. Fíjense la cantidad de hidrógenos que tiene. Me encanta esta porque acá pueden dimensionar la diferencia entre la glucosa y el triacilglicérido. Fíjense que acá tenemos un glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos. Acá sería, el glicerol es oxidrilo, 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 que se esterifica con una cadena carbonada, con un grupo carboxilo en el extremo, que es este, una larga cadena carbonada. Acá puse el palmitato porque es la más común, porque es la que se genera. Luego, o sea, cuando se biosintetiza un ácido graso, el producto final de la síntesis es el palmitato. Eso no quiere decir que solo haya cadenas carbonadas de 16, porque después va a sufrir transformaciones y se le va a ir sumando más cadenas, más carbonos. Entonces hay hasta 24 carbonos, 22, 20, 18. Hay otras que se acortan y se hacen de 12 carbonos, de 14. O sea, hay mucha diversidad de acuerdo a los distintos usos metabólicos. Este es el más común, el palmitato, que es una larga cadena carbonada de 16 átomos de carbono. Y está altamente reducida, fíjense la cantidad de electrones que tienen. Todo eso se traduce en energía metabólica. Por eso el palmitato es altamente energético. Y si lo comparan con la glucosa, se van a dar cuenta que tiene mucho más energía contenida que la glucosa. Es altamente reducido. Entonces, para hacerlo simple, miremos qué pasa con la lipólisis. Entonces, cuando se rompe este triacilglicérido por la acción de la lipasa, es lo que llamamos la lipólisis. Por un lado, nos queda el glicerol, que es el alcohol de 3 átomos de carbono. Ese glicerol se vuelve a reciclar. Se vuelve a reciclar, va vía glucólisis, se transforma en dihidroxiacetona fosfato en el citoplasma. Esto estamos hablando, los lípidos, los triacilglicéridos están en el citoplasma, entonces estamos hablando del citoplasma. Están acumulados, guardados, reservados en el citoplasma. Ustedes cuando vean las células grasas, por ejemplo, las células grasas tienen gran acúmulo de grasa, de triacilglicéridos acumulados en gránulos en el citoplasma. Cuando la célula requiere de esta energía, la hidroliza con la lipasa. Por un lado, recicla el alcohol. ¿Y qué hace con los ácidos grasos? Ahí le saca la energía. Entonces, los ácidos grasos van a la mitocondria para ser beta oxidados. Entonces, esto es el nombre genérico. El R representa la cadena carbonada, que puede ser de distintos átomos de carbono. Se activa con gasto de energía, se une a la coenzima A con un tioéster. Este es un tioéster. El tioéster, acá vemos la molécula está activada. El tioéster es distinto a este tipo de unión que es un éster, que tiene el oxígeno formando el puente. Acá tenemos un azufre. ¿Y cuál es la diferencia? Porque podría ser más estable. No, este es totalmente inestable. Este es muy estable y este es inestable. ¿Cuál es la diferencia? Que este, o sea, cuando está haciendo estos ésteres entre el grupo oxidrilo del alcohol y el carboxilo, puede hacer resonancia. Entonces se equilibra mucho por resonancia. Acá no puede hacer resonancia. Si bien tiene pares de electrones libres, el átomo de azufre es mucho más grande que el de oxígeno y no permite que haya una libre capacidad de resonancia. Entonces, al no estabilizarse por resonancia, este enlace es altamente energético y se rompe y libera energía. Entonces, esta molécula está activada, ¿sí? Esto es distinto a este tipo de enlace. Bien, eso en las mitocondrias. Entonces, ¿qué pasa en las mitocondrias? Fíjense,
se beta oxida. ¿Qué? Y dale con la beta oxidación. ¿Qué es beta oxidación? La beta oxidación indica dónde se va a oxidar en la cadena carbonada. Entonces, fíjense, primero hay que meterlo a la mitocondria. Entonces tenemos en el citoplasma la CIL-CoA activada con coenzima A, con el enlace tioéster altamente energético, va a ser transportada con una molécula que se llama carnitina al interior de las mitocondrias. Entonces, una vez que se transporta, y eso requiere también gasto de energía. Entonces, hay un gasto energético para poder después generar más energía. Entonces, fíjense que la beta-oxidación simplemente es la ruptura de esta larga cadena carbonada en restos de acetil-CoAs. Entonces se van rompiendo de a 2 carbonos y van alimentando el ciclo de Krebs. Entonces se genera un montón de ATP más. Y además, en el proceso de degradación se genera FAD y se genera NAD, que también contribuyen a formar más ATP. Entonces es muy energética. Fíjense que son 4 reacciones. Entonces la primera es la oxidación, entonces se oxida, el que se reduce es el FAD y se forma el enoil-CoA, fíjense, en el carbono beta. Este es el carbono alfa, este es el alfa, este es el beta, ese es el beta. Entonces por eso se llama beta-oxidación. Entonces fíjense, ¿qué ocurre? Se formó un enoil. Esa molécula ahora se va a hidratar. En presencia de agua, se hidrata también en el carbono beta. Entonces, seguimos con el carbono beta. Y se forma el hidroxiacil-CoA. Entonces, ahora viene otra oxidación. La próxima oxidación, la coenzima es el NAD. Entonces, el NAD se reduce y el hidroxiacil se oxida. Y fíjense que forma el cetoacil. Y simplemente ahora viene la tiólisis. Viene otra molécula de acetil-CoA y se acopla acá, ting, por acá, ahí, el acetil-CoA, y forma, por un lado, este acetil-CoA que me va al ciclo de Krebs, y por otro lado forma un acil-CoA acortado en 2 átomos de carbono. Y eso ocurre tantas veces como átomos de carbono tenga. Es decir, si yo tengo un ácido graso con 16 átomos de carbono, es decir, el palmitato, ¿cuántas vueltas va a dar de beta-oxidación? Si va perdiendo de a 2. 8. 8. Sí, pero menos. 8 menos 1, porque en la última vuelta genera 2 moléculas de acetil. ¿Sí? Entonces, fíjense, eso es importante darse cuenta, que es siempre menos 1 la fórmula. Entonces, es el número de átomos de carbono dividido 2 menos 1, porque en la primera vuelta voy a tener acá, chin, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, ¿sí? En la última vuelta obtengo 2 moléculas de acetil-CoA. Entonces, la fórmula es el número de átomos de carbono, 16 carbonos, chin, dividido 2, menos 1. Esa es la fórmula. Lo van a hacer ustedes en la guía y van a poder calcular el balance energético, porque si hay algo que tiene importante esta parte, si hablamos de ciclos metabólicos, es tener idea cuál es el rendimiento energético. Entonces lo tienen que saber hacer. Fíjense bien que después es una cuestión muy sencilla matemática, sabiendo cuánto genera, equivalen a ATP cada molécula que se produce, lo pueden hacer. Eso lo vamos a dejar para la guía. Volvemos a la mitocondria, ya lo dije. Bueno, esto ya acá cortamos porque esto no va, esto lo vamos a ver en otra clase, pero que es la parte de cadena respiratoria. Pero lo que
sí quiero que veamos es esto, porque esto sí lo van a ver, que es la vía de las pentosas. La vía de las pentosas es otra vía de la glucosa para generar otros compuestos necesarios en el metabolismo, que son la ribosa 5-fosfato, que es precursor de los nucleótidos. Recuerden que la ribosa 5-fosfato está en todos los nucleótidos, en todos los ácidos nucleicos, ya sea como ribosa o como desoxirribosa, pero es un compuesto primordial para todas las células que existen en el planeta. Entonces, la vía de las pentosas es fundamental que ocurra porque genera estos precursores. Entonces, fíjense que la glucosa lo que ocurre es, tiene una primera etapa que es la etapa oxidativa, ¿sí? Entonces, fíjense que en esta etapa sí se oxida la glucosa y se produce el equivalente de reducción. Pero este equivalente de reducción, quiero que miren acá que tiene un fosfato metido en el medio, tiene un grupo fosfato. Entonces no va, esa es una señal metabólica, ese fosfato. Hasta ahora habíamos visto que el NAD no tiene fosfato cuando hablamos de metabolismo energético. Acá ya no lo usamos para el metabolismo energético, sino para las biosíntesis reductivas, que hace falta mucho poder reductor. Entonces, para esas vías aparece el NAD con esta señal metabólica que es el fosfato, que es un NAD que tiene un grupo fosfato extra. Eso hace que no pueda metabolizarse en las mitocondrias y que sea usado por las enzimas de biosíntesis reductivas. Entonces, esos NAD son fundamentales. Entonces, los dos productos fundamentales son el NAD fosfato reducido para las biosíntesis reductivas anabólicas de la célula y la ribosa 5-fosfato como precursor de los nucleótidos. El resto son transformaciones no oxidativas que se generan un montón de hidratos de carbono, desde 3 hasta 7 átomos de carbono, y que son usados para distintos metabolitos celulares y se unen con la glucólisis con los precursores de gliceraldehído y fructosa 6-fosfato. Entonces ahí hay una unión, porque esto ocurre en el citoplasma. Entonces estos son también intermediarios de la glucólisis y pueden usarse ahí. Y viceversa, o sea, la glucólisis genera gliceraldehído 3-fosfato y fructosa, que también se puede usar en la vía de las pentosas, porque ocurre en el mismo sitio. Depende de la necesidad celular. Esa es la etapa no oxidativa. Ahora, el NAD fosfato es usado en las vías reductivas de síntesis, de biosíntesis anabólicas. ¿Me pueden decir, por ejemplo, cuál? A ver, algún componente, ustedes ya saben los componentes, ¿no?, de la célula. Los grandes macromoléculas ya las saben. ¿Cuáles son? A ver, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, nucleótidos, ¿sí? Básicamente son esas 4 grandes grupos. ¿Cuáles de esos grupos requieren de mucho poder reductor, de alta energía? A ver, de esos 4 que le nombré, ¿cuál requiere más energía? Más, que son muy reducidos, tienen mucha energía guardada, reservada en su molécula. ¿Cuál de esos 4? Si alguien escribe en el chat, por favor, me lo leen porque Por no. ahora nada, están silenciosos. Vamos. Ahí dice, Joaquín dice hidratos de carbono. Nope, nope, nope. ¿Quién apuesta por otro? ¿Cuál es un compuesto altamente reducido que lo acabamos de ver? Que requiere, o sea, es la reserva energética de la célula y requiere mucho poder reductor. Lípidos. Eso es la clave. O sea, el NAD fosfato reducido va a ser la coenzima en la biosíntesis de lípidos,
¿sí? Entonces, esa equivalente reducción no se va a ir a la mitocondria para generar ATP. Ese, gracias a que las enzimas lo reconoce porque tiene un grupo fosfato, eso es fundamental, esa señal metabólica va a hacer que solamente puedan ser usados por una cuestión estructural, no van a encajar en el sitio activo de las enzimas de metabolismo energético, no. Estos solamente con el grupo fosfato pueden ser compatibles con las enzimas de la biosíntesis reductiva, por ejemplo, lípidos. ¿Y cuál otra biosíntesis con mucho gasto de energía también reductiva que hace falta en el organismo? De esos 4 grupos. Que además se genera la ribosa 5-fosfato. A ver, vamos a hacer una cosa. Espera. A ver, quiero volver acá y con esto ya terminamos. ¿Lo están viendo, el mapa? Sí, sí se ve. Listo. A ver. Mire las vías de las pentosas. ¿Dónde está? ¿Con quién se relacionan la vía de las pentosas? Arriba se le relaciona con los lípidos. En la lipogénesis. Entonces, fíjense, acá está, ¿ven? El NAD famoso. Ahora pueden... Uy, ¿qué dice? Ahora se pueden dar cuenta de lo que estaba hablando antes. A ver. Acá está el NAD-fosfato. ¿Ven que es distinto a este NAD del metabolismo energético? Es distinto. Este tiene un fosfato. Entonces, fíjense, ya me dijeron que se genera el NAD-fosfato para las biosíntesis reductivas, por ejemplo, en la lipogénesis, para generar lípidos. Y fíjense, otra necesidad energética grande, otra biosíntesis reductiva, que no solamente es el NAD-fosfato, sino la ribosa 5-fosfato. Fíjense acá. Biosíntesis de nucleótidos. Y las biosíntesis de nucleótidos que ocurren en el citoplasma, luego, como nucleótidos, van a entrar al núcleo para los ácidos nucleicos. O van a ser destinados al metabolismo, como son el ATP, el mismo NAD que tiene nucleótidos, el FAD. Ah, no puse ningún FAD acá. Bueno, FAD por ahí. Esto lo tienen que ir entendiendo poco a poco en su cabeza. Esto es integración metabólica. O sea que desde la primera clase tienen que empezar a unir los conceptos y todas las vías para poder entender bioquímica. Por eso no es promocional esta materia. No la entienden hasta que no la ven toda y la unen en su cabeza. Entonces sí o sí la van a tener que estudiar con un final para unir todos los conceptos. Pero no es nada más maravilloso que esta materia. Bueno, lo digo yo. Porque estamos hablando de nosotros mismos con esta materia, ¿sí? Directamente estamos metidos dentro de nuestras células entendiendo qué nos está pasando, ¿sí? Entonces, es maravilloso, es complejo, muy complejo, más complejo que cualquier otra química porque tiene otros factores que solo ocurren en sistemas vivos. Pero, teniendo los conceptos básicos de las otras químicas, se puede entender perfectamente todo y disfrutarla. O sea que lleven la materia al día y quiéranla, no protesten. Bueno, no quiero decir más nada. Escuchen Sí. el rap A ver, dale, en dale. YouTube. No lo tengo acá a mano, pero en YouTube seguro está. ¿Tiene el micrófono apagado, profe? Perdón. Si lo tenés, ponelo. A ver, lo busco. Atrás, sí. Así cerramos esta clase con musiquita. Está muy bueno. A ver. ¿Alguna pregunta, algo? El jueves van a trabajar en estos conceptos
y van a entender mucho más sobre esto. Traten de volver a ver la clase y vean la guía, a ver qué pueden resolver de la guía. Y otra cosa, bueno, estas obviamente rutas de metabolismo energético, la respiración también está incluido, pero no podemos poner todo junto porque es demasiado. Entonces lo hemos dividido en varias clases el tema de energía. En esta van a ver más la parte de ciclos en general, de las que ocurren a nivel de sustrato, las reacciones. Después van a ver la parte de fotosíntesis y al último vamos a ver respiración celular. O sea que en 3 clases vamos a ver este tema que es totalmente importante y muy denso, demandante. O sea, van a tener 3 clases para verlo. El profe Simino va a contar Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un cosustrato y un cofactor? Ajá. En realidad, la diferencia es, no es una diferencia, es una forma distinta de nombrarlo, porque acuérdense que tenemos también algunos cofactores que son activadores, que son iones metálicos. Y a esos no se los llama como cosustrato, es una cuestión de nomenclatura. Cosustratos normalmente se los llaman los nucleótidos o a los compuestos que derivan de las vitaminas, que son más complejos y que pareciera ser un sustrato, pero simplemente cumplen un rol así de menor, que de luego, no menor, importantísimo, pero en cuanto a su estructura no cambian. Entonces tenemos todos los derivados de vitaminas, tenemos los nucleótidos, ATP y NAD, que esos son considerados cosustratos, ¿sí? El cofactor, coenzima, también podría decir, bueno, la coenzima puede ser un pequeño ion activador, entonces a esos no se los llama cosustrato. Pero es una cuestión de nomenclatura, no sé, y depende del libro. Hay libros que nunca dicen cosustrato, no lo tienen en la terminología. Yo se los digo porque hay muchos libros que sí los tienen. Entonces, la diferencia es esa, que no es sustrato porque no es el que se va a modificar, pero sí va a intervenir oxidándose, reduciendo y reciclándose y volviendo a usar. Tanto las moléculas de ATP, NAD, FAD, pirofosfato de tiamina, piridoxalfosfato, esos son derivados de vitaminas. La niacina, bueno, todos derivados de vitaminas que son coenzimas, cofactores enzimáticos, se recicla la misma molécula. No se transforma, sino que se recicla. ¿Se entiende eso? Sí, profe, gracias. Fíjense, volvamos a la primera clase, cuando vimos reacciones acopladas. En realidad, las reacciones acopladas, muchas, en general todas, el ATP era el que se hidrolizaba o el que ganaba un grupo fosfato. Y lo poníamos al mismo nivel, lo poníamos al mismo nivel como otra reacción con su sustrato, pero nosotros cuando hablamos en vías metabólicas, al ATP lo ponemos como cosustrato porque en realidad es el que se recicla, ¿sí? Cuando lo vimos aislados en un acoplamiento de reacciones, lo veíamos como otra reacción con sustrato, era el ATP, ¿se acuerdan? Pero es una cuestión de nomenclatura nomás. Si quieren no le llaman nunca cosustrato, no hay problema. O sea, lo llaman... Adri, yo no me acuerdo haber leído la palabra cosustrato, la verdad. El cofactor bueno, sí, pero... Claro, lo que pasa es que hay libros que sí lo dicen y generan confusión cuando lo leen, porque ahí ya no saben qué es un cosustrato. Entonces, para que quede... más creo que algunos de los libros que tenemos digitales lo dicen. Entonces digo, bueno, lo vamos a incorporar para que sepan. Pero no es necesario usarlo, esa palabra tampoco. Pero no claro, se confundan. Leyendo un poco me aparecía de los dos y ahí me causó como que me perdí un poco.
Sí, porque es, pero bueno, la palabra co le indica que no es el sustrato. O sea, siempre que tenga el co, no es el sustrato, busquen el sustrato. Por ejemplo, en el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, la acetil-CoA es un sustrato. El oxaloacetato es un sustrato. El succinil-CoA es un sustrato, el fumarato es un sustrato, porque es lo que se va modificando en su estructura y va cambiando. El ATP o el ADP, que se fosforila el ATP, es un co-sustrato, porque ese se va a reciclar muchas veces en el mismo ciclo de Krebs y no se modifica. Simplemente pierde y gana un grupo fosforilo. El NAD, lo mismo. El NAD y el FAD. El NAD gana y pierde electrones, pero no se modifica, entonces es un co-sustrato, no es un sustrato. Ni el NAD ni el FAD, ¿entendido? Cuando hablamos de una vía metabólica. Simplemente eso. Gracias, profe. ¿Lo encontraste, Nuria? Estudiantes de medicina Ahora lo pueden comparto. obtener Me avisan si se escucha. Ciclo de Krebs. Rap para la ¿Sí se facultad. escucha? Rap medicina. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata, formando el cisaconitato por la enzima conitasa. Y pasa por la misma enzima conitasa. El cisaconitato con H2O se hidrata. Y al hidratarse me forma el isocitrato. Y una oxidación forma el oxalosuccinato. Pero, ¿cuál fue la enzima de la oxidación? Isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción. Los primeros 3 ATPs en esta reacción. El oxalosuccinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-cetoglutarato. No es complicado, apréndete el ciclo novato. El alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA por una descarboxilación oxidativa, enzima que en este proceso tiene cabida. Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo de Krebs se produce 3 ATPs otra vez, mientras el succinil-CoA forma el succinato porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succinil-CoA, entonces el succinato pasa por la enzima succinil-CoA dioquinasa, se libera un ATP más en el proceso. Llégale, colega, al ciclo que tú sabes de eso. El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo 2 ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción fue la enzima que aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato cuando se hidrata, realizado proceso por la enzima fumarasa, y el malato se oxida y de momento pasa, actúa la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato, liberando 3 ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso como inició el principio, y llega el acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. El citrato se deshidrata, formando el cisaconitato por la enzima Re pegadizo. Imposible que no se sepa. Compartilo en el Face, en el Moodle, donde quieras. Sí. Ahora lo comparto. No está mal. No está nada mal. Bueno, Adri, yo los dejo. Tengo una hora a las 10. Así que mañana cargo el trabajo práctico para el jueves. Vale. Listo. Bueno, adiós. Hoy Chao. Adiós. Bueno, chao, nos vemos.